La tarde caía pesada sobre el altiplano de San Luis Potosí cuando algo extraordinario sucedió en ese camino polvoriento que Miguel Hernández había recorrido 1000 veces antes. Canela, su mula de confianza, se plantó en medio del sendero como si una fuerza invisible la hubiera detenido. No fue un alto gradual, no fue una pausa para descansar. Fue un freno en seco, instantáneo, con las orejas tiesas apuntando hacia adelante y las 4 patas clavadas en la tierra como estacas de hierro. Miguel sintió la tensión recorrer las riendas hasta sus manos callosas. 15 años llevaba Canela haciendo este recorrido. 15 años transportando leña desde lo alto del cerro hasta el rancho. Conocía cada piedra suelta, cada curva traicionera, cada sombra entre los mezquites. Pero ahora se negaba rotundamente a dar un paso más. Sus ojos grandes y oscuros miraban fijos hacia algo entre los arbustos espinosos que bordeaban el camino, algo que Miguel no alcanzaba a distinguir por más que entornara los ojos bajo el sol despiadado de marzo. Con un suspiro que venía desde lo profundo del cansancio acumulado, Miguel desmontó. Cada movimiento le recordaba que los años no perdonan, que el cuerpo ya no respondía como antes. La espalda le dolía, las rodillas protestaban, y encima de todo eso, el peso aplastante de la ruina económica lo seguía como una sombra. Las lluvias habían abandonado la región ese año. La tierra se había convertido en polvo rojo y agrietado. El ganado flaco buscaba pasto donde ya no había nada que encontrar. Y el banco, ese edificio frío en Matehuala con sus escritorios pulidos y sus empleados de corbata, le había dado un ultimátum que resonaba en su cabeza día y noche. Viernes. Tenía hasta el viernes para reunir 3 meses de pagos atrasados o la tierra que 3 generaciones de Hernández habían trabajado con sudor y lágrimas pasaría a manos de extraños. 3 días. Solo 3 días para un milagro que simplemente no existía en ninguna parte. Se acercó a Canela y pasó la mano por su cuello sudoroso. El animal temblaba, algo que jamás había presenciado en todos estos años. Un temblor fino, constante, que hablaba de miedo genuino. A unos metros adelante, Trueno, su perro mestizo de orejas caídas y lealtad infinita, ladraba con una insistencia que erizaba la piel. No era su ladrido habitual cuando detectaba un conejo o una serpiente. Era algo diferente, más urgente, casi desesperado, como si intentara advertir de un peligro invisible. Miguel apartó las ramas secas que crujían bajo sus dedos y avanzó hacia donde Trueno señalaba con el hocico. El calor era sofocante, ese calor seco del altiplano potosino que succiona la humedad del aire y deja la garganta áspera. Sus botas vaqueras levantaban nubes de ese polvo rojo característico que se adhiere a todo y tiñe de terracota cada superficie. Entonces sus ojos captaron algo que no debería estar ahí. Una abertura en la ladera rocosa del cerro, semicubierta por un derrumbe que parecía reciente. Rocas sueltas, tierra removida, y esa entrada oscura que se abría como una boca hambrienta en la piedra caliza. El tamaño era considerable, suficiente para que un hombre pasara agachado sin demasiada dificultad. Y de su interior emanaba una corriente de aire fresco que contrastaba dramáticamente con el horno del mediodía. Pero lo que realmente hizo que el corazón de Miguel saltara un latido fue darse cuenta de que aquello no era natural. Los bordes de la entrada mostraban marcas inconfundibles de herramientas, cicatrices de picos y palas que habían trabajado la roca con intención. Restos de madera podrida se aferraban todavía a los costados, lo que alguna vez debió ser un marco estructural. Una mina. Era sin duda una de las viejas minas de plata que salpicaban la región como fantasmas de una época de fiebre minera. Probablemente sellada hacía décadas por agotamiento o por las leyes que cerraron tantas operaciones pequeñas. Algo había provocado que parte del sello cediera, exponiendo de nuevo las entrañas de la tierra. Miguel se agachó para examinar el suelo frente a la entrada y sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Huellas de botas. Huellas frescas, nítidas, no más de 1 o 2 días de antigüedad. Alguien había estado aquí muy recientemente. Y junto a esas huellas, esparcidos sobre la tierra como si se hubieran caído en medio de una huida apresurada, había varios papeles. Con manos que comenzaban a temblar, Miguel recogió uno de los sobres. Era viejo, amarillento por el tiempo, manchado por la humedad y el polvo. La caligrafía en la superficie era elaborada, del tipo que ya nadie usa, tinta que se había desvanecido hasta convertirse en un gris fantasmal. Pero las letras todavía eran legibles. Y lo que leyó lo dejó paralizado como si le hubieran clavado los pies al suelo. Miguel Hernández Santos. Su nombre completo. No el apodo cariñoso que todos usaban en el pueblo, no una aproximación casual.
Su nombre exacto, el que aparecía en su credencial de elector, en los papeles del banco, en todos los documentos oficiales que había firmado a lo largo de su vida adulta. Los dedos le temblaban tanto que casi no podía abrir el sobre sin romperlo. El papel del interior se desintegraba al tacto, frágil como alas de mariposa. La letra era antigua pero clara, escrita con la precisión de alguien que sabía que ese mensaje tendría que sobrevivir al tiempo. Las palabras se grabaron en su mente como si las hubieran escrito con fuego. La verdad sobre la mina Santa Teresa está enterrada donde el águila de piedra mira al norte. Busca la marca antes de que regresen. Tienes 4 días. Tu abuelo sabía la verdad. Miguel leyó el mensaje una vez. Luego otra. Y otra más. Intentando procesar lo imposible. Su abuelo, Esteban Hernández, había muerto cuando Miguel apenas tenía 8 años. Recordaba vagamente a un hombre alto y silencioso, de manos enormes y mirada distante, que a veces le contaba historias sobre las minas de la región mientras fumaba su pipa en el corredor. Historias sobre fortunas perdidas y hombres que se volvieron locos buscando vetas de plata. Pero nunca había mencionado nada sobre una mina llamada Santa Teresa. Y mucho menos sobre algún secreto enterrado. Guardó la carta en el bolsillo de su camisa de mezclilla, sintiendo el papel crujir contra su pecho. Sacó su celular, más por instinto que por esperanza. Como era de esperar, no había señal en esa parte del cerro. Pero la batería estaba casi llena, suficiente para usar la linterna. Miró hacia la entrada oscura de la cueva, luego hacia Trueno, que ahora se había acercado pero se mantenía a distancia prudente de la abertura, olisqueando el aire con desconfianza. Miguel respiró hondo, sintiendo el aire caliente llenar sus pulmones. Se persignó por pura costumbre, una costumbre heredada de su madre y su abuela, y se agachó para entrar en la oscuridad. Los primeros metros fueron claustrofóbicos. El techo bajo lo obligaba a avanzar casi doblado, las paredes de roca rozando sus hombros. El aire olía a tierra húmeda y algo más, algo metálico que no podía identificar. Pero después de unos 3 metros, el túnel se expandió dramáticamente. El techo se elevó lo suficiente para que pudiera caminar erguido, y la luz de su celular reveló algo que le quitó el aliento. Las paredes no eran irregulares ni caóticas. Estaban trabajadas con precisión, cinceladas con herramientas que habían seguido la veta natural de la roca caliza. Las marcas eran uniformes, metódicas, el trabajo de profesionales que sabían exactamente lo que hacían. El piso del túnel era relativamente plano, y cuando enfocó la luz hacia abajo, Miguel pudo distinguir rieles oxidados, los mismos que se usaban para los carritos mineros de antaño. Siguió adelante, sus botas resonando contra la piedra en un ritmo que se sincronizaba con los latidos acelerados de su corazón. A cada paso, su linterna improvisada revelaba más evidencia de una operación minera seria y bien organizada. Vigas de madera podrida que alguna vez sostuvieron el techo, herramientas antiguas apoyadas contra las paredes como si los trabajadores acabaran de abandonarlas para tomar un descanso. Secciones donde la roca mostraba vetas oscuras que incluso su ojo inexperto reconocía como potencialmente valiosas. El túnel descendía gradualmente, adentrándose en las entrañas del cerro. Miguel perdió la noción del tiempo. Podrían haber sido 10 minutos o 30. El único sonido era el de sus pasos y su respiración cada vez más acelerada. Intentó calmarse pensando en términos racionales. Esta mina claramente había sido una operación considerable. No era el trabajo improvisado de buscadores independientes soñando con riquezas rápidas. Esto había requerido inversión, planificación, conocimiento técnico. El túnel terminaba de forma abrupta en una puerta. Una puerta de hierro macizo que, increíblemente, permanecía intacta después de lo que debían ser décadas. Estaba decorada con un escudo grabado, un águila sosteniendo una serpiente en sus garras. Pero no era el águila del escudo nacional mexicano que Miguel conocía desde la infancia. Esta era diferente, más estilizada, con las alas completamente extendidas en una postura que claramente señalaba hacia lo que Miguel calculaba era el norte, donde el águila de piedra mira al norte. Las palabras de la carta resonaron en su mente. La puerta estaba entreabierta. Las bisagras de bronce, sorprendentemente bien preservadas, mostraban marcas frescas en el óxido. Alguien la había abierto recientemente. Las huellas en el polvo del piso lo confirmaban. Huellas que iban y venían, evidencia de múltiples visitas recientes. Miguel empujó la puerta con cuidado. El chirrido metálico resonó en el túnel como un grito, haciéndolo estremecer. Se preparó para lo que pudiera encontrar al otro lado, pero nada podría haberlo preparado para lo que realmente vio. Era una cámara circular de proporciones impresionantes.
aproximadamente 8 metros de diámetro, con un techo abovedado que se elevaba a casi 4 metros en su punto más alto. Las paredes estaban completamente forradas con estanterías de madera de mezquite, oscurecida por el tiempo hasta adquirir un tono casi negro, pero sorprendentemente sólida y bien preservada. Las estanterías contenían cientos de cajas metálicas, todas cuidadosamente numeradas con pintura blanca que todavía era legible. En el centro de la cámara había una mesa de madera maciza, del tipo que se construye para durar generaciones. Su superficie estaba completamente cubierta con documentos, mapas enrollados, fotografías en blanco y negro, todo esparcido como si alguien hubiera estado revisándolo recientemente y hubiera salido con prisa. Miguel se acercó a la mesa con piernas que apenas lo sostenían. Sus manos temblaban mientras tomaba la primera fotografía. Mostraba a un grupo de aproximadamente 12 hombres, todos vestidos con la ropa típica de mediados del siglo XX. Pantalones de trabajo, camisas con mangas enrolladas, sombreros de ala ancha para protegerse del sol. Estaban posados frente a la entrada de una mina, con expresiones serias pero orgullosas. Uno de los hombres destacaba del resto. Era alto, con un bigote prominente y una postura que irradiaba autoridad natural. Algo en su rostro le resultaba perturbadoramente familiar a Miguel, como ver el reflejo distorsionado de alguien que conocías en un espejo viejo. Con dedos temblorosos, Miguel volteó la fotografía. En el reverso, con letra cuidadosa y tinta que había resistido el paso del tiempo, leyó: Ingeniero Esteban Hernández García y equipo. Mina Santa Teresa, 1952. El mundo pareció detenerse. Su abuelo. Era su abuelo, pero no como lo recordaba de esos vagos recuerdos de infancia. En la fotografía era un hombre en la plenitud de su vida, probablemente de unos 30 y tantos años, con una mirada de determinación y competencia. ¿Ingeniero? Miguel siempre había conocido a su abuelo como un simple ranchero, un hombre de la tierra que trabajaba con las manos, que criaba ganado y cultivaba lo que podía arrancarle al suelo seco del altiplano. Nunca nadie le había dicho que había sido ingeniero de minas. Dejó la fotografía con cuidado y tomó el documento que estaba debajo. Era una escritura oficial, el tipo de documento legal con sellos elaborados y firmas múltiples. El papel estaba amarillento y frágil, pero todavía era completamente legible. Conforme sus ojos recorrían las líneas de texto formal y legal, su corazón comenzó a latir cada vez más rápido. La escritura establecía, en lenguaje jurídico pero claro, que Esteban Hernández García era el propietario legítimo de la mina Santa Teresa y de 400 hectáreas de terreno circundante, incluyendo todos los derechos minerales asociados. La fecha del documento era del 15 de agosto de 1950. Las firmas al final incluían a un notario público de San Luis Potosí, un representante del registro público de la propiedad y varios testigos con nombres que Miguel no reconocía. 400 hectáreas. Miguel apenas poseía 40 y estaba a punto de perderlas. Pero según este documento, su abuelo había sido dueño de 10 veces esa cantidad de tierra. Siguió revisando documentos, cada uno revelando una capa más de una historia que nunca había conocido. Reportes de producción mostrando cantidades impresionantes de plata extraída durante los años 50 y principios de los 60. Permisos gubernamentales. Contratos con trabajadores. Fotografías de la operación en pleno funcionamiento, con carritos mineros cargados de mineral y trabajadores sonrientes posando para la cámara. Entonces encontró el documento que cambió todo. Un contrato de venta fechado en 1965. Mostraba la transferencia de la mina Santa Teresa y todas las tierras asociadas a una empresa llamada Minerales del Altiplano S.A. por la suma ridículamente baja de 50,000 pesos. Una fracción de lo que claramente valía la propiedad incluso en aquel entonces. Pero lo que realmente hizo que la sangre de Miguel se helara fue la firma de su abuelo al final del documento. Era temblorosa, irregular, completamente diferente de las firmas seguras y firmes en los documentos anteriores. Y en el margen, escrita con letra apresurada y desesperada, había una nota: bajo presión. No es voluntario. E.H. Miguel se quedó mirando esas palabras durante un largo momento, sintiendo que finalmente comenzaba a comprender algo terrible. Su abuelo no había vendido la mina. Se la habían quitado. Con manos que ahora temblaban de ira más que de miedo, Miguel abrió una de las cajas metálicas en los estantes. Lo que vio lo dejó sin aliento. La caja estaba llena de barras pequeñas de plata pura, cada una del tamaño aproximado de una barra de jabón, todas marcadas con un sello que decía Mina Santa Teresa y el año 1963. Abrió otra caja. Más plata. Y otra. Y otra.
Todas contenían lo mismo. Plata cuidadosamente almacenada, catalogada, preservada. Algunas cajas contenían pepitas de oro. Otras tenían lo que incluso su ojo inexperto reconocía como turquesas y ópalos de calidad excepcional, el tipo de piedras que los joyeros en las ciudades vendían por fortunas. Su abuelo había escondido esto. Antes de que le quitaran la mina, había ocultado una porción significativa de la producción final en esta cámara secreta, junto con los documentos que probaban la verdad de lo que había sucedido. Un sonido en el túnel detrás de él hizo que Miguel se girara bruscamente, el corazón saltándole a la garganta. Pasos. Voces. Alguien estaba viniendo hacia la cámara. Apagó la linterna de su celular instantáneamente y se escondió detrás de una de las estanterías altas, presionándose contra la pared fría. Su respiración sonaba ensordecedoramente fuerte en sus propios oídos. Estaba seguro de que quien viniera podría escucharlo. La luz de linternas potentes apareció en la entrada, seguida por el sonido de al menos 2, tal vez 3 hombres entrando a la cámara. Miguel se quedó completamente inmóvil, casi sin atreverse a respirar. Te lo dije, gruñó una voz masculina ronca con un acento norteño marcado. Alguien estuvo aquí. Mira cómo está la puerta, completamente abierta. Ayer apenas pudimos moverla entre los dos. Revisa las cajas inmediatamente, ordenó otra voz, esta más refinada, educada, con el tono de autoridad de alguien acostumbrado a que sus órdenes se cumplan sin cuestionamiento. Si movieron algo, cualquier cosa, necesito saberlo ahora mismo. Miguel observó a través de un pequeño hueco entre las cajas apiladas. El primer hombre era corpulento, con camisa de mezclilla y botas vaqueras que probablemente costaban más que todo lo que Miguel poseía. Era el tipo de vestimenta que usan las personas que quieren parecer rurales pero claramente provienen de la ciudad y el dinero. El segundo hombre vestía pantalones de vestir y camisa blanca impecable, completamente inapropiados para estar en una mina abandonada en medio de un cerro polvoriento. Ambos llevaban linternas LED de alta potencia, y Miguel notó con un escalofrío que recorrió su columna vertebral que el hombre corpulento llevaba una pistola enfundada en el cinturón. Las cajas están todas intactas, patrón, reportó el hombre corpulento después de revisar rápidamente varios estantes. Pero alguien definitivamente estuvo revisando los documentos en la mesa. Están todos desordenados, no como los dejamos ayer. El hombre de la camisa blanca soltó una maldición en voz baja pero venenosa. Necesitamos acelerar todo el proceso inmediatamente. Si alguien más sabe sobre este lugar, si alguien más encontró los documentos, podría complicar todo el plan que hemos estado desarrollando durante años. Ya tengo la orden de demolición falsificada, jefe. El contacto en el municipio ya la firmó, como acordamos. Podemos sellar esta entrada de forma permanente mañana mismo, con maquinaria pesada si es necesario. Nadie sabrá nunca que estuvo aquí. Perfecto. ¿Y qué hay del viejo Hernández? ¿Ya está todo arreglado? Sí, patrón. Con las deudas que tiene acumuladas en el banco, no tiene ninguna opción. Le haremos una oferta que técnicamente puede rechazar, pero cuando el banco ejecute la hipoteca el viernes, estaremos ahí para comprar la propiedad en el remate. De una forma u otra, esa tierra será nuestra esta misma semana. Miguel sintió que cada palabra era como un golpe físico. Estaban hablando de él, de su rancho, de su ruina cuidadosamente orquestada. El hombre de camisa blanca continuó, su voz llena de satisfacción cruel. Una vez que tengamos el título de propiedad del rancho, tendremos control absoluto sobre toda el área. Nadie sabrá nunca que la mina Santa Teresa está debajo de su tierra. Los registros oficiales dicen que se agotó completamente en 1965 y fue sellada de forma permanente. Hemos esperado 30 años para que el último heredero directo, ese tal Miguel, cayera finalmente en la trampa de las deudas. Ahora solo falta que firme los papeles, o que no los firme y perdamos todo de todas formas. ¿Y si el viejo se pone difícil? ¿Si hace preguntas? No hará preguntas. Está desesperado. Y los hombres desesperados no hacen preguntas, solo firman lo que les pones enfrente si creen que eso salvará algo de lo que tienen. Los hombres finalmente salieron de la cámara, sus voces desvaneciéndose gradualmente en el túnel. Miguel permaneció escondido durante lo que le parecieron horas pero probablemente fueron solo 5 minutos, asegurándose de que realmente se habían ido. Cuando finalmente se atrevió a moverse, sus piernas apenas lo sostenían. Las manos le temblaban incontrolablemente mientras encendía nuevamente su celular. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba ayuda. Necesitaba entender completamente qué demonios estaba pasando y cómo detenerlo.
Tomó varios de los documentos más importantes de la mesa, las escrituras originales, el contrato de venta forzada, algunas de las fotografías, y los metió dentro de su camisa, presionándolos contra su pecho. Revisó la hora en su celular, 2:37 de la tarde. La batería estaba al 60%. No podía arriesgarse a quedarse más tiempo. Salió de la cámara con extremo cuidado, apagando la linterna cada pocos metros para escuchar cualquier sonido de los hombres regresando. El túnel estaba en silencio sepulcral, solo el sonido de su propia respiración agitada acompañándolo. Cuando finalmente emergió a la luz cegadora del día, Canela todavía estaba exactamente donde la había dejado, pero Trueno ladraba nerviosamente mirando hacia el sendero que bajaba del cerro. A lo lejos, levantando una nube de polvo rojo que se elevaba contra el cielo azul despejado, Miguel pudo distinguir una camioneta Suburban negra con vidrios polarizados alejándose a velocidad considerable. Los hombres de la mina. Debían ser ellos. Y si lo habían visto salir de la cueva, si tenían aunque fuera la más mínima sospecha de que había escuchado su conversación. No había tiempo para pensarlo. Miguel montó a Canela y la urgió a tomar el sendero opuesto, el que pocos conocían, un camino apenas marcado que serpenteaba por el lado contrario del cerro y eventualmente conectaba con el rancho de doña Estela Morales, su vecina de toda la vida. Si había alguien en el mundo que pudiera ayudarlo a entender qué estaba pasando realmente, era ella. A sus 83 años, doña Estela había vivido en la región absolutamente toda su vida. Conocía cada historia, cada secreto, cada esqueleto enterrado en el closet de cada familia del pueblo. Si había algo que saber sobre la mina Santa Teresa y su abuelo, ella lo sabría. El sendero alternativo era traicionero. Estrecho, cubierto de maleza agresiva, las ramas espinosas de mezquite arañando su rostro y sus brazos mientras Canela avanzaba con paso seguro pero cauteloso. Trueno corría adelante, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que lo seguían, su instinto protector en alerta máxima. El viaje tomó casi media hora de tensión constante, cada sonido haciéndolo girar la cabeza, cada sombra pareciendo potencialmente amenazante. Finalmente, el sendero descendió hacia un pequeño valle protegido entre dos cerros, donde la modesta casa de adobe de doña Estela se alzaba como un refugio. La anciana estaba en su corredor, regando macetas rebosantes de bugambilias de un rosa intenso que contrastaba vívidamente con las paredes encaladas de su casa. Cuando vio llegar a Miguel, algo en su expresión, en la forma en que se movía, en la urgencia evidente de su llegada, debe haberla alertado inmediatamente. Dejó la regadera de plástico azul donde estaba y se acercó al barandal del corredor. Miguel, muchacho, dijo con voz que todavía era firme y clara a pesar de su edad avanzada. Te ves como si acabaras de ver un fantasma caminando. Doña Estela, Miguel desmontó rápidamente, las palabras saliendo atropelladas, necesito hablar con usted sobre mi abuelo, sobre la mina Santa Teresa. Por favor. El cambio en el rostro de la anciana fue dramático e instantáneo. El color abandonó sus mejillas arrugadas como si alguien hubiera abierto una llave y dejado salir toda la sangre. Su mano se aferró al barandal de madera con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Entra, dijo con voz repentinamente temblorosa. Entra ahora mismo. Y cierra bien la puerta detrás de ti. El interior de la casa olía a canela y copal, ese aroma característico de las casas tradicionales mexicanas que conservan las costumbres antiguas. Doña Estela le sirvió un vaso de agua fresca de su tinaja de barro, sus manos moviéndose con la práctica de décadas pero ahora con un ligero temblor que no podía ocultar. Esperó pacientemente mientras Miguel bebía, dándole tiempo para recuperar el aliento y ordenar sus pensamientos caóticos. Encontré la mina, comenzó Miguel finalmente, las palabras saliendo en un torrente. Canela se detuvo frente a una cueva que nunca había visto antes. Adentro hay un túnel que lleva a una cámara llena de plata, de oro, de documentos. Documentos que dicen que mi abuelo era el dueño de todo. Y hay hombres peligrosos, que planean robármelo todo. Planean sellar la mina mañana y el viernes el banco se queda con mi rancho. No sé qué hacer, doña Estela. No sé qué hacer. La anciana suspiró tan profundamente que pareció que exhalaba años de secretos guardados. Se sentó lentamente en su mecedora de madera, la misma en la que Miguel la recordaba sentada desde que era niño. Tu abuelo me hizo prometer algo hace muchos años, comenzó con voz suave pero llena de emoción contenida. Me hizo jurar que si algún día encontrabas la entrada a esa cámara, yo te contaría la verdad. Han pasado tantos años, Miguel. Tantos años que casi había llegado a creer que nunca sucedería, que ese secreto moriría conmigo. ¿Usted sabía? Miguel la miró con incredulidad absoluta.
¿Sabía todo este tiempo? Sabía, mi hijo. Tu abuelo Esteban era mi primo hermano. Crecimos juntos en este mismo valle. Trabajamos juntos en la mina cuando éramos jóvenes. La mina Santa Teresa fue descubierta por tu bisabuelo allá por 1920, justo durante el caos de la revolución. Era una veta de plata extraordinaria, una de las más ricas que se habían encontrado en San Luis Potosí en décadas, quizás en generaciones. Doña Estela se levantó con dificultad visible, apoyándose en los brazos de la mecedora, y caminó hacia una cómoda antigua de madera oscura en el rincón de la sala. Abrió un cajón secreto escondido en el fondo, un compartimento que probablemente nadie más sabía que existía, y sacó un paquete cuidadosamente envuelto en tela de manta. Tu abuelo estudió ingeniería de minas en la Ciudad de México, continuó mientras desenvolvía el paquete con manos temblorosas. Era brillante, Miguel, tan brillante. Volvió aquí para administrar la mina correctamente, con métodos modernos, con seguridad para los trabajadores. Durante los años 50 y principios de los 60, la mina Santa Teresa produjo cantidades impresionantes de plata de alta calidad. Entonces, ¿por qué nunca supe nada de esto? ¿Por qué vivió como un simple ranchero el resto de su vida? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de doña Estela. Porque era un hombre honesto, Miguel. Pagaba salarios justos a sus trabajadores. Contribuía al desarrollo del pueblo. Construyó la escuela que todavía está en pie. Pavimentó caminos. Ayudó a familias necesitadas. Y eso atrajo la atención equivocada. Desenvolvió completamente el paquete, revelando más documentos amarillentos, más fotografías descoloridas, más evidencia de una vida que Miguel nunca había conocido que su abuelo vivió. Una empresa extranjera, respaldada por políticos corruptos de nivel estatal y empresarios sin escrúpulos que solo veían signos de peso, decidió que querían la mina para ellos. Le hicieron ofertas a tu abuelo para comprarla. Ofertas generosas al principio. Cuando las rechazó todas, cuando dejó claro que la mina era el legado de su familia y no estaba en venta a ningún precio, las ofertas se convirtieron en amenazas. ¿Qué tipo de amenazas? Las peores que puedas imaginar, hijo. La voz de doña Estela se quebró. Tu abuela estaba embarazada de tu padre cuando los hombres vinieron una noche. No eran matones comunes. Eran profesionales. Golpearon a tu abuelo brutalmente mientras ella miraba aterrorizada. Quemaron parte del rancho. Mataron todo el ganado, dejando los cuerpos pudriéndose bajo el sol como advertencia. Retría. Continúe. Le dieron una opción simple y terrible, vendía o vería a su familia sufrir consecuencias que ni siquiera se atrevieron a detallar completamente, pero que dejaron perfectamente claras. Miguel sintió que las lágrimas quemaban sus propios ojos. Entonces firmó. Por protegernos. Firmó, sí. Pero tu abuelo era más inteligente de lo que esos hombres creían. Antes de entregarles todo, antes de que vinieran por los documentos y las llaves, escondió una porción significativa de la producción final en la cámara secreta que habían construido años antes para emergencias. Y lo más importante, escondió copias de todos los documentos que probaban que la venta fue bajo coacción extrema. Documentos que probaban que la mina todavía tenía vetas ricas sin explotar. Documentos que mostraban el verdadero valor de lo que le estaban robando. Doña Estela extendió las manos temblorosas y le entregó a Miguel el paquete completo de documentos que había guardado durante décadas. Selló esa cámara personalmente. Solo 3 personas sabíamos dónde estaba, tu abuelo, don Jacinto Rojas y yo. Juró que algún día, cuando fuera seguro, cuando sus descendientes fueran lo suficientemente fuertes, la verdad saldría a la luz. Pero también nos advirtió que sería peligroso. Que esa gente nunca dejaría de buscar lo que él escondió. Un golpe violento en la puerta de entrada hizo que ambos saltaran en sus asientos. El sonido resonó en la pequeña casa como un trueno. Doña Estela y Miguel intercambiaron miradas de terror absoluto. Los golpes continuaron, más fuertes, más insistentes, más amenazantes. Sabemos que está ahí dentro, Hernández, gritó una voz masculina desde el otro lado de la puerta, la misma voz que Miguel había escuchado en la mina. Vimos su mula afuera. Salga ahora mismo y podemos hablar de esto como personas civilizadas. No tiene que complicarse. Miguel corrió hacia la ventana y apartó ligeramente la cortina de tela floreada. Su corazón se hundió hasta el estómago. Había 3 hombres parados en el patio de tierra frente a la casa. Los 2 que había visto en la mina más un tercero que vestía un traje caro completamente fuera de lugar en el entorno rural, con lentes oscuros que ocultaban sus ojos. Los 3 estaban junto a la Suburban negra que había visto alejándose del cerro. Tienen la casa rodeada, susurró Miguel con voz estrangulada por el pánico.
No hay forma de salir, doña Estela. Nos atraparon. Pero la anciana tenía una expresión de determinación férrea en su rostro arrugado. Si hay una forma, muchacho. Se movió con velocidad sorprendente para alguien de su edad, tomando el paquete completo de documentos y empujándolo firmemente en las manos de Miguel. Y tu abuelo la construyó hace 50 años precisamente para un momento como este. Lo vio rápidamente a través de la pequeña cocina que olía a tortillas recién hechas. Con un esfuerzo considerable, levantó una trampilla de madera oculta perfectamente bajo la pesada mesa de roble que ocupaba el centro de la habitación. Debajo había una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. Este túnel lleva directamente a la casa de don Jacinto Rojas, explicó mientras el sonido de los golpes en la puerta se volvía más violento. Está a 2 kilómetros de aquí, pero es seguro. Tu abuelo y don Jacinto construyeron túneles de escape entre varias casas de confianza después de la primera vez que amenazaron a la familia. Vete ahora, Miguel. Corre. ¿Cómo sabía don Jacinto que vendría aquí? ¿Cómo? Lo llamé hace más de una hora cuando vi movimiento extraño en el cerro desde mi ventana. Observo esas montañas todos los días, hijo. Conozco cada sombra, cada cambio. Vi la Suburban negra. Vi que algo estaba mal. Don Jacinto te estará esperando. Ahora vete antes de que sea demasiado tarde. Miguel vaciló solo un segundo, su conciencia luchando contra abandonar a la anciana, pero doña Estela lo empujó con fuerza sorprendente. Tu abuelo no sacrificó todo para que te rindieras ahora cuando finalmente tienes la verdad en tus manos. Vete. Miguel se inclinó rápidamente, besó la frente arrugada de la anciana con gratitud y amor y descendió por la escalera de piedra húmeda. Escuchó cómo ella bajaba la trampilla sobre su cabeza y arrastraba la pesada mesa de vuelta a su posición. El túnel era estrecho, claustrofóbicamente bajo, claramente excavado a mano hacía muchas décadas. Las paredes de tierra estaban reforzadas con vigas de madera cada pocos metros. Miguel tuvo que avanzar casi completamente agachado, usando la luz débil de su celular para guiarse, el paquete de documentos apretado contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo, que probablemente lo era. Detrás de él, amortiguado por metros de tierra y roca, escuchó el sonido inconfundible de la puerta de doña Estela siendo derribada violentamente. Gritos de hombres irrumpiendo en la casa. El sonido de muebles siendo volcados, de cajones siendo abiertos y vaciados, de una búsqueda frenética. Aceleró el paso tanto como pudo en el espacio confinado, su corazón martilleando tan fuerte en su pecho que pensó que podría explotar. El túnel parecía extenderse infinitamente, sin fin a la vista. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración se sentía insuficiente en el aire enrarecido del subterráneo. Se preguntaba constantemente si los hombres encontrarían la trampilla. Si estarían siguiéndolo en este mismo momento por el túnel. Si don Jacinto realmente estaría esperándolo al otro lado o si esto era solo una trampa más elaborada. Después de lo que sintió como una eternidad pero probablemente fueron apenas 15 o 20 minutos de avance tortuoso, finalmente vio luz adelante. Una luz débil que se filtraba a través de las rendijas de otra trampilla de madera. Emergió en una bodega llena con herramientas agrícolas antiguas, costales de maíz y frijol apilados contra las paredes, el olor característico de grano almacenado llenando el aire. Don Jacinto Rojas estaba de pie justo al lado de la trampilla, y en cuanto Miguel emergió completamente, el anciano la cerró con rapidez y comenzó a cubrir con costales pesados de maíz. Muchacho, pensé que no llegarías, dijo el anciano. A sus 86 años, sus ojos todavía brillaban con inteligencia aguda y sus manos, aunque arrugadas y manchadas por décadas de trabajo bajo el sol, se movían con propósito seguro. Doña Estela me llamó. Me dijo que finalmente encontraste lo que tu abuelo dejó escondido. Pensé que moriría sin ver este día llegar. Miguel apenas podía hablar, el pecho agitado por el esfuerzo y el pánico. Le mostró los documentos que llevaba apretados contra su cuerpo. Don Jacinto los tomó con manos que temblaban ligeramente, no de debilidad sino de emoción. Examinó cada papel con cuidado, sus ojos humedeciéndose visiblemente. Tu abuelo Esteban fue mi mejor amigo durante toda mi vida, dijo finalmente con voz cargada de décadas de dolor guardado. Trabajé a su lado en la mina durante 12 años completos. Vi todo lo que pasó. Vi cómo esos bastardos destruyeron a un hombre bueno. Me hizo jurar sobre la Biblia que si algún día sus descendientes encontraban la verdad, yo los ayudaría con todo lo que tuviera. Había perdido la esperanza de que este día llegaría antes de mi muerte. Don Jacinto, esos hombres van a sellar la mina mañana con una orden de demolición falsificada. Y el viernes el banco ejecuta mi hipoteca y pierdo todo. No sé qué hacer.
Tengo los documentos pero no sé cómo usarlos, no sé a quién acudir que no esté ya comprado por esa gente. El anciano sonrió, una sonrisa que no podía disimular el dolor de 30 años de silencio forzado, pero que también contenía un destello de esperanza. Si sabes qué hacer, muchacho, lo tienes todo en tus manos. Tu abuelo no solo escondió la plata y los documentos, también dejó testimonios escritos de testigos, incluyendo el mío, todo debidamente notariado y guardado en un lugar completamente seguro donde esa gente corrupta nunca pudo encontrarlo. Don Jacinto caminó con paso todavía sorprendentemente firme hacia un baúl antiguo de madera y metal en el rincón de la bodega. Lo abrió y sacó una carpeta de cuero gastada por el tiempo pero claramente bien cuidada. Tu abuelo era un hombre brillante, Miguel. Hizo copias de absolutamente todo. Cada documento, cada fotografía, cada pedazo de evidencia. Y las depositó con un abogado de confianza en San Luis Potosí, un hombre honesto en tiempos de corrupción generalizada. Le dio instrucciones muy específicas de abrir ese archivo si algún día las tierras o la mina intentaban ser vendidas de manera fraudulenta. ¿Ese abogado todavía vive? No, murió hace 15 años. Pero su hijo continuó con la encomienda. Es un hombre de honor como su padre. Se llama licenciado Fernando Ramírez Salazar. Aquí está toda su información de contacto. Miguel tomó la tarjeta de presentación con manos que todavía temblaban. Revisó su celular, 4:15 de la tarde. Y milagrosamente, ahora tenía señal, débil pero suficiente. Con dedos torpes por la adrenalina, marcó el número escrito en la tarjeta. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Miguel sintió que el pánico comenzaba a trepar por su garganta. Entonces alguien contestó. Bufete Ramírez y Asociados, buenas tardes. Necesito hablar urgentemente con el licenciado Fernando Ramírez Salazar. Es una emergencia relacionada con el caso Hernández García. Hubo una pausa breve, seguida por el sonido de la llamada siendo transferida. Entonces una voz masculina, seria y profesional, habló. Licenciado Ramírez al habla. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Miguel Hernández Santos. Soy nieto de Esteban Hernández García. Y necesito su ayuda desesperadamente. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos que se sintieron como horas. Luego, con una voz cargada de emoción contenida, el abogado respondió. Señor Hernández, he estado esperando esta llamada durante 30 años exactos. Mi padre me hizo prometer en su lecho de muerte que protegería el legado de su abuelo, que mantendría segura la verdad hasta el día en que usted o algún otro heredero directo finalmente la encontrara y la reclamara. Necesito que venga a mi oficina inmediatamente. ¿Puede llegar a San Luis Potosí hoy? Hay un problema grave, licenciado. Miguel procedió a explicar rápidamente toda la situación, los hombres persiguiéndolo, la orden de demolición falsificada, la hipoteca a punto de ejecutarse, el peligro en el que había dejado a doña Estela. Escúcheme con mucha atención, señor Hernández. La voz del abogado se volvió comandante, controlada, de alguien que sabía exactamente qué hacer en una crisis. No se preocupe por nada. Mi sobrino es el delegado de la Policía Estatal en Matehuala. En menos de una hora habrá unidades en la mina con una orden de protección sobre la propiedad. También enviaré unidades a verificar que doña Estela Morales esté bien y segura. ¿Puede hacer eso tan rápido? Señor Hernández, he estado preparándome para este día durante 3 décadas. Tengo todo listo. Y hay algo más que debe saber de inmediato. Los documentos que su abuelo dejó conmigo no solo prueban que la venta fue bajo coacción y por lo tanto legalmente nula, también documentan 30 años completos de producción minera ilegal posterior al cierre oficial. Miguel sintió que sus rodillas amenazaban con fallar. Don Jacinto le acercó una silla de madera justo a tiempo. Minerales del Altiplano S.A. ha estado extrayendo plata y otros minerales de túneles secundarios de la mina Santa Teresa durante décadas, continuó el abogado, vendiendo todo en el mercado negro, evadiendo impuestos, cometiendo fraude masivo. Los montos son astronómicos, señor Hernández. Estamos hablando de cientos de millones de pesos a lo largo de los años. ¿Cómo sabe todo eso? Porque hace 10 años, un empleado descontento de minerales del Altiplano se acercó a mi oficina con cajas llenas de documentos internos, reportes de producción reales, registros de ventas clandestinas, sobornos documentados a funcionarios. Lo mantuvo en secreto todo este tiempo, esperando el momento preciso. Ese momento ha llegado. No puedo creer que esto esté pasando. Créalo, señor Hernández. Reúnase conmigo en mi oficina a las 6 de esta tarde. Y traiga cualquier documento que haya encontrado en la mina. Y señor Hernández, una cosa más muy importante,
traiga ropa limpia y decente. Mañana a las 9 de la mañana tenemos una cita formal con el Registro Público de la Propiedad, el Ministerio Público Estatal y representantes de la Secretaría de Economía Federal. Su pesadilla de 3 décadas está a punto de terminar. La justicia finalmente llegará. 2 horas más tarde, Miguel estaba sentado en una oficina moderna y elegante en el centro de San Luis Potosí, completamente fuera de su elemento. Las paredes estaban forradas con libros legales en español y en inglés. Diplomas y certificaciones cubrían otra pared. La vista desde la ventana mostraba la catedral iluminada en la plaza principal. El licenciado Ramírez había organizado todo con una eficiencia que dejaba perfectamente claro que llevaba años, quizás décadas, preparándose meticulosamente para este momento exacto. La oficina estaba llena de personas. Otros 3 abogados del bufete, un representante del Ministerio Público Estatal, un inspector de la Secretaría de Economía, un perito en documentos históricos, y el delegado de la Policía Estatal, un hombre joven pero de aspecto extremadamente competente que resultó ser efectivamente el sobrino del licenciado. Las noticias eran increíblemente mejores de lo que Miguel se había atrevido a soñar en sus más salvajes fantasías de salvación. Los documentos que su abuelo había dejado con el padre del licenciado Ramírez eran absolutamente irrefutables. La venta forzada de 1965 era legalmente nula debido a la coacción documentada por múltiples testigos. Las amenazas estaban detalladas. Las lesiones físicas que su abuelo sufrió estaban documentadas por un médico de la época que también había dejado testimonio notariado. Más importante aún, Minerales del Altiplano S.A. había cometido fraude continuo y masivo durante 3 décadas completas al declarar oficialmente la mina como agotada y sellada mientras simultáneamente extraían cantidades enormes de minerales a través de túneles secundarios que excavaron en secreto. Señor Hernández, dijo el representante de la Secretaría de Economía, un hombre serio de unos 50 años con expediente tras expediente apilado sobre la mesa frente a él. Su caso ha abierto lo que será una de las investigaciones más grandes sobre operaciones mineras ilegales en la historia reciente de México. Minerales del Altiplano y sus 18 subsidiarias han estado operando minas oficialmente agotadas en 4 estados diferentes. Los montos del fraude fiscal y el daño económico al país son verdaderamente asombrosos. Pero, ¿qué pasa con mi rancho?, preguntó Miguel, porque después de todo, esa era la crisis inmediata que lo había llevado a todo esto. El banco ejecuta la hipoteca el viernes. Pasado mañana pierdo todo. El licenciado Ramírez sonrió ampliamente, la primera sonrisa genuina que Miguel había visto en su rostro serio. Ese problema ya está completamente resuelto, señor Hernández. Las escrituras originales de su abuelo establecen con claridad legal absoluta que la propiedad de su familia incluye no solo las 40 hectáreas que usted conoce y que ha estado trabajando, sino 400 hectáreas completas que incluyen toda el área donde se encuentra la mina Santa Teresa y todos los terrenos circundantes. Pero yo solo tengo escrituras por 40 hectáreas. Esas son las que usé para la hipoteca. Exactamente. Y ahí está el fraude adicional. Cuando obligaron a su abuelo a vender en 1965, Minerales del Altiplano solo registró oficialmente la transferencia de 360 hectáreas. Dejaron deliberadamente 40 hectáreas a nombre de su familia, las menos valiosas, las más alejadas de las vetas principales. Lo hicieron para que pareciera que su abuelo conservaba algo, para darle legitimidad a una venta que fue claramente forzada. Otro de los abogados intervino, un hombre mayor con cabello completamente blanco y anteojos gruesos. Pero las escrituras originales nunca fueron legalmente invalidadas o modificadas. Su abuelo, y por extensión directa usted como su único heredero varón vivo, sigue siendo el propietario legítimo de las 400 hectáreas completas. La hipoteca que usted tiene con el banco es fundamentalmente fraudulenta porque fue otorgada sobre una fracción de tierra que técnicamente ya era completamente suya, sin ningún tipo de gravámenes o cargas anteriores. La cabeza de Miguel daba vueltas intentando procesar la magnitud de todo esto. Era demasiada información, demasiado rápida, demasiado buena para ser verdad después de tanto tiempo de desesperación. Hay más, mucho más, continuó el licenciado Ramírez con evidente satisfacción. La plata, el oro y las piedras preciosas que su abuelo escondió en la cámara secreta le pertenecen completamente y legítimamente. Son producción de antes de la venta forzada, extraídas y procesadas cuando él era el propietario indiscutible. Hemos hecho una estimación conservadora basada en los inventarios que usted encontró. El valor actual de mercado de esos minerales almacenados es de aproximadamente 15 millones de pesos.
Miguel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. 15 millones de pesos. Hace apenas 24 horas estaba a 3 días de perderlo absolutamente todo. Ahora le estaban diciendo que era millonario. Y eso es solo el comienzo, agregó el representante del Ministerio Público. Como propietario legítimo, usted tiene derecho legal a presentar demandas por daños y perjuicios. Por el uso ilegal de su propiedad durante 3 décadas completas. Por las ganancias obtenidas ilegalmente de minerales extraídos de tierra que legalmente le pertenece. Por daño moral y sufrimiento causado a su familia. Los abogados especialistas estiman que su compensación total podría superar fácilmente los 100 millones de pesos. ¿Y los hombres que me persiguieron hoy? Los que amenazaron a doña Estela. El delegado de policía habló por primera vez, su voz joven pero firme. Ya están todos en custodia, señor Hernández. Los arrestamos en la mina hace aproximadamente 3 horas, junto con 5 trabajadores que estaban intentando activamente sellar la entrada con maquinaria pesada. Todos enfrentan cargos múltiples: extorsión, amenazas, falsificación de documentos oficiales, operación minera ilegal sin permisos, y varios más que el Ministerio Público está compilando. Doña Estela está completamente bien, agregó rápidamente al ver la preocupación en el rostro de Miguel. Enviamos una unidad de inmediato. Los hombres habían registrado su casa pero no le hicieron ningún daño. Está bajo protección policial en este momento, junto con don Jacinto Rojas. ¿Y el director de minerales del Altiplano? El señor Ricardo Vasconcelos Mendoza fue arrestado en su oficina en Monterrey hace aproximadamente 2 horas por agentes federales. Enfrenta cargos que probablemente resulten en décadas de prisión. Otros 16 ejecutivos y empleados de alto nivel de la compañía también han sido detenidos en operativos coordinados en 4 estados. Miguel no pudo contener más las lágrimas. 30 años de injusticia. 30 años de su abuelo cargando con ese secreto terrible, viviendo como un hombre destruido para proteger a su familia. Y finalmente, la verdad había salido a la luz. El licenciado Ramírez se levantó y rodeó el escritorio para poner una mano paterna en el hombro de Miguel. Su abuelo era un hombre extraordinario, señor Hernández. Sacrificó todo, su reputación, su fortuna, su orgullo, para mantenerlos a salvo. Pero nunca dejó de planear para este día. Nunca dejó de creer que eventualmente la justicia prevalecería. Y tenía razón. Miguel pasó esa noche en un hotel modesto pero limpio que el licenciado Ramírez insistió en pagar, negándose rotundamente a aceptar que Miguel pagara algo de su propio bolsillo. No pudo dormir ni un solo minuto. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cámara secreta. Veía los documentos amarillentos. Veía el rostro de su abuelo en esas fotografías antiguas, joven y fuerte y lleno de vida. Pensaba en todas las veces durante su infancia que su abuelo lo había mirado con esa expresión melancólica e indescifrable que Miguel nunca había podido entender. Ahora lo comprendía perfectamente. Su abuelo lo había mirado sabiendo la verdad, sabiendo lo que había perdido, sabiendo lo que algún día Miguel podría recuperar si las estrellas se alineaban correctamente.